Hola amigos, ¿cómo están? Qué agrado poder compartir nuevamente con ustedes una palabra de vida, que es la palabra que aparece en la Sagrada Escritura. Los cristianos pensamos, creemos que la Biblia es la palabra revelada de Dios, revelada por supuesto a muchos escritores. Los escritores son más de 60, pero lo importante es el autor que inspiró esas escrituras, que inspiró a esos escritores, y el autor es Dios. El Espíritu Santo reveló a aquellos hombres las verdades espirituales, las verdades celestiales. Y a través de esas verdades podemos también nosotros comprender muchos aspectos de la vida, como lo que vamos a leer ahora en el Evangelio según San Juan. Vamos a analizar brevemente un capítulo muy interesante, digamos un fragmento de un capítulo, el capítulo 4. Allí en el verso 46 se relata el encuentro que tiene Jesús con un hombre importante en la ciudad. Dice así: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. Caná de Galilea queda al norte de Israel, al norte de Jerusalén. En la parte norte de Tierra Santa está Galilea, donde había convertido el agua en vino. ¿Recuerda usted ese hecho cuando María, la madre de Jesús, le pide a él que por favor haga algo, resuelva un problema? Que faltaba vino en ese momento en la fiesta, entonces en las bodas. Entonces Jesús hace este milagro maravilloso de convertir unas tinajas de agua en vino, y un vino exquisito. Como siempre, Dios hace las cosas perfectas, ¿no? Entonces hizo un vino que quedaron todos los invitados, y sobre todo el maestresala y el dueño, el padre del novio, en fin, quedaron todos contentos porque el mejor vino fue para el final. Así es, muchas veces Dios nos da al final de nuestras vidas algo especial, un premio quizá, un aliciente para continuar a la eternidad. Dice entonces que vino Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Ese fue el primer milagro, la primera señal que hace Jesús en el Evangelio de Juan, de su calidad de Hijo de Dios, que Él es todopoderoso. Y había, dice, en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Un hombre importante había allí, que era este oficial, vivía ahí en Capernaum, este oficial del rey, una persona muy cercana al gobernante, pero tenía un problema, tenía un hijo enfermo. Cuando uno tiene un hijo, una hija enferma, realmente es triste y uno se acongoja porque no sabe qué hacer, ama a ese hijo, a esa hija, y teme que la enfermedad pase a mayores, y bueno, siempre está el temor de la muerte en nuestra vida. Quizá ese es el más grande temor que tienen los seres humanos, que tenemos, es la muerte. Y de allí entonces que surja también la fe, que surja la religión, que surjan estas alternativas, ¿no es cierto?, de entendimiento de la vida y de la muerte, porque por medio de la espiritualidad que nos otorga la religión, nosotros podemos ver más allá de la vida, tener una esperanza de vida eterna. Y este hombre tenía un hijo enfermo. Imagínense ustedes cómo estaría de preocupado, nervioso, acongojado, asustado también de que su hijo no fuese a morir. Nosotros a veces pensamos que
En realidad la muerte es propia de una persona ya con años, un adulto, un abuelo, un padre, pero un hijo joven o un niño menos todavía. Entonces nos preocupa mucho cuando hay un niño o un joven enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, Jesús venía del sur, de Judea, de la tierra de los judíos, venía hacia el norte. Al sur estaban las tribus de Judá y de Benjamín, y al norte estaban las otras 10 tribus de Israel, pero él venía desde el sur al norte. Entonces cuando este oficial supo que Jesús andaba por allí, y como ya tenía una fama Jesús de ser un maestro de Israel, un sanador, alguien que hacía milagros, que Dios lo usaba haciendo unas señales muy estupendas, entonces él, como oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a Jesús y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. A punto de morir estaba este hijo que tenía este oficial, y le rogó entonces, por favor, le decía, por favor. Entendía que Jesús estaba ocupado, que había mucha gente que lo seguía, que tenía quizás otros planes, pero él, por favor, le pedía a este maestro, ¿no es cierto?, que hiciera ese milagro. Porque muchas veces, fíjese, cuando ya se supera lo que es la ciencia, lo que puede hacer la medicina por una persona, entonces acudimos a otros medios, a otras formas, y pasamos incluso a veces a llevar nuestras propias creencias, porque lo único que nos interesa es la sanidad de ese ser querido. Entonces nosotros en realidad no tenemos como cristianos que criticar tampoco a alguien que vaya, no sé, a rogarle a lo mejor a alguien que practica artes ocultas u otro tipo de formas de sanidad, que nosotros no creemos en eso, e incluso pensamos que no es bueno, que hay otras fuerzas allí, quizás de las tinieblas, pero no critiquemos nosotros a aquellas personas que lo hacen, porque si nosotros estuviéramos en una situación así, quién sabe si también trataríamos de ir a alguien que hiciera un milagro, que le impusiese las manos, que hiciera una oración, no sé. Entonces, eso sucedió aquí con este oficial que se acercó a Jesús, se acercó a él para que Jesús hiciera algo por su hijo. Estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Necesitaban, como seres humanos, estas personas, ver milagros, ver prodigios, y por eso Dios los hacía, para demostrar que Él era y es el Todopoderoso Dios de los cielos, que vino a esta tierra, que se hizo ser humano para enseñarnos el Evangelio de amor, para formar un grupo de discípulos y apóstoles que iban después a desarrollar lo que es la iglesia hasta hoy, y por supuesto para morir en la cruz del Calvario por todos los pecadores. Entonces, si no viereis señales y prodigios, no creeréis, dice Jesús. Él entiende que muchas veces los seres humanos necesitamos ver algo extraordinario para creer, o que se nos diga algo y eso suceda, una especie de profecía, o encontrarnos con aquello que siempre esperábamos, y Dios pone esas situaciones para que creamos en Él. Dios tiene muchas maneras, muchos métodos, muchos caminos para mostrarse a nuestras vidas. A algunos se les revela en un sueño,
a otros en una lectura de un libro, una revista, a otros en una conversación o a veces en medio del dolor de una enfermedad, a veces hasta en el momento poco antes de morir. Dios tiene muchas maneras para llegar al corazón del ser humano, porque conoce nuestra mentalidad, conoce nuestra sensibilidad y dónde es que nosotros realmente estamos débiles y necesitamos una palabra, necesitamos una revelación de Él a nuestra vida. Entonces, en este caso, dice Jesús, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Le rogó que por favor fuera a su casa, fuera allí a Capernaum y viera a su hijo, no sé, que orara por él, que lo ungiera, que le impusiese las manos, que dijese algo, lo que fuese, pero que le sanara y le diera la vida. Entonces Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Eso le dijo. Anda, tu hijo ya vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Esto es muy interesante, la reacción que tiene este hombre. No necesitó ver para creer, sino que creyó lo que Jesús le dijo. El Señor le dijo, tu hijo vive. Anda, tu hijo vive. Y el oficial del rey creyó. Vamos a ver qué sucede entonces en el desenlace de esta historia. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle. Como oficial del rey, era un hombre importante y tenía servidores, tenía esclavos, siervos. Y entonces ellos salieron a recibirle al oficial y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Qué alegría debe haber sentido ese hombre cuando sus empleados le dijeron que su hijo estaba bien, que ya no estaba enfermo, que había desaparecido la fiebre, la enfermedad, que estaba sin problema. Cuánta alegría habrá en el corazón de unos padres cuyo hijo se sana, cuyo hijo que estaba quizás postrado en cama o estaba ya terminal con cáncer o SIDA o una enfermedad grave como la de hoy, la del COVID-19, y de pronto sabe ese padre o esa madre que su hijo ya está sano. Cuánta alegría, cuántas ganas de abrazar y también de dar gracias a Dios por la vida de ese hijo. Algo tan preciado, tan preciado. Así también somos nosotros, como hijos del Padre, preciados por Él. Y Él no quiere que nosotros enfermemos espiritualmente y nos muramos eternamente en nuestra alma, sino que quiere que sanemos nuestra alma de todo pecado, de todo error, de toda contaminación, de toda tendencia negativa, de toda falta de fe. Él quiere que seamos sanos, que vitales, que tengamos la vida de Él para que podamos estar con Él en la eternidad. La fe es importante. Creer que Dios nos ama. Creer que Dios es todopoderoso y puede resolver muchos de nuestros problemas. Creer que Dios quiere algo positivo para nuestras vidas. Creer que Él nos llama, que Él desea que creamos a su Evangelio y creamos a Jesús, que es el Hijo de Dios, el Maestro de Israel. Cuando ya Él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces Él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Hizo esa pregunta el oficial.
inteligente. Dijo, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. O sea, el día anterior. Lo que significa que demoró una noche en llegar a su casa, desde que habló con Jesús hasta llegar a Capernaum. Ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Fíjese que tengo una amiga que sufrió un grave accidente, una caída, perdió el conocimiento y entró en coma. Y estuvo larguísimo tiempo fuera de esta realidad en el hospital. Mientras sus seres amados, sus amigos, orábamos todos los días por ella para que despertara, para que volviera a la vida. Pasaron los meses, estuvo en coma, no hablaba nada, conectada a máquinas, en fin, atendida por el cuerpo médico. Y orábamos y orábamos. Había un grupo que se instalaba fuera del hospital a orar y aprovechaban también de ayudar allí a personas necesitadas. Y finalmente nuestra amiga despertó y hoy está viva y recuperándose por el amor del Padre, por el amor de Dios y por el amor de sus hermanos y amigos y por la oración que se hizo por ella para que se produjese ese milagro. Los milagros no son solamente de aquellos tiempos que nos relata el Evangelio, sino que de siempre. Aún puede haber milagros, porque Dios es real, porque Dios vive y es todopoderoso y sobre todo es misericordioso. Él tiene misericordia del que sufre y más misericordia todavía si aquella persona o su entorno reconoce el poder de Dios y le ruega por sanidad, por salud. Por supuesto, nosotros no podemos exigirle a Dios, porque Él es todopoderoso y Él sabe mejor que nosotros todas las cosas. Y Él es el que decide, es su voluntad. Cuando pedimos algo, siempre decimos que se haga tu voluntad. Padre, si es tu voluntad, sana a nuestra hija. Si es tu voluntad, permite que encuentre trabajo. Si es tu voluntad, que viva muchos años más. Pero si es tu voluntad, que pueda seguir esta carrera o tener este trabajo o que me vaya bien en este negocio, pero si es tu voluntad. Pero si no es tu voluntad, no. Porque Él sabe lo que más nos conviene. A veces pensamos que las cosas que nos suceden son terribles, cuando hay una pérdida, ya sea económica, familiar, una persona amada que deja este mundo, tantas situaciones difíciles que hay en la vida. Y pensamos a veces, esto es malo, esto que me sucedió, y reclamamos a veces a Dios porque lo vemos negativamente y no nos damos cuenta que aquello que ha sucedido probablemente es favorable para nosotros o favorable para la persona que lo está viviendo. Los pensamientos del ser humano son muy distintos a los pensamientos de Dios. Hay que tener en cuenta eso. El padre entonces entendió
que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Por ese milagro que sucedió, él creyó en Jesús. Y no solo creyó él, sino que creyó toda su casa, su familia, sus sirvientes, todos creyeron en él, en Dios. Así también suceda con nosotros, ¿no es cierto? Que puedan haber acontecimientos milagrosos, poderosos en nuestra vida. A veces no es necesario que sane a alguien o resucite un muerto o suceda algo tan extraordinario como multiplicación de panes y peces, pero quizás encontrar un trabajo en este tiempo, que toda la familia esté sana, tener la madre viva o el papá, puede ser un milagro de la bondad del Señor. Vea usted su entorno y aquilate los milagros que hay alrededor. El milagro de despertar cada día sano, de poder caminar. Hay otros que no caminan, otros que no ven, que no hablan, que no oyen, las discapacidades, ¿no es cierto? El milagro de estar sano, de poder preparar un desayuno, de trabajar, de mover su cuerpo, de tener todo lo necesario. Hay otras personas que andan golpeando puertas para pedir alimento o unas monedas, o en las calles, lavando autos, y ahora ya no pueden hacerlo. El milagro de tener todo lo que Dios ha permitido que tengamos. No seamos soberbios, ni vanidosos, ni orgullosos, pensando que gracias a que nosotros somos inteligentes o que nosotros tenemos estas capacidades es que yo tengo lo que tengo. Pero usted no sería inteligente ni tendría las capacidades que tiene si Dios no lo hubiese permitido. Dice finalmente en el verso 54: esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Dos señales importantes: el convertir el agua en vino y el sanar a la distancia a este joven enfermo. Que el Señor también sane toda herida de nuestros corazones, sane toda cosa negativa, y toda nuestra familia pueda creer en Él, así como creyó la casa de este oficial del rey. Que el Señor le bendiga. Espero que esta palabra le haya edificado, le haya servido en alguna medida para su progreso espiritual. Y bueno, estamos orando para que usted cada día sea más feliz y entendido en las cosas de Dios, y pueda cada día también disfrutar de estas palabras de vida. Nos vemos próximamente.